Números racionales. Hasta el año pasado habían trabajado con números naturales y habían visto fracciones o números fraccionarios positivos. Este año a los números naturales le agregamos los números negativos y vimos el campo numérico de los enteros. Ahora vamos a ver las fracciones negativas, le vamos a agregar a las fracciones que ustedes ya vieron, y eso conforma el conjunto de los números racionales, cuya definición es la siguiente. Un número es racional cuando puede ser expresado como un cociente entre dos números enteros. Cociente es lo mismo que división. Se simboliza con la letra Q mayúscula, así como los enteros se simbolizaban con la Z mayúscula y los naturales con N mayúscula. Entonces acá tenemos la definición entre llaves A sobre B, con A y B enteros, o sea, A y B son dos números cualquiera, enteros, pero B tiene que ser distinto de 0 sí o sí. ¿Por qué? Porque la división por 0, recuerden que esto es una raya de división, la división por 0 no está definida. Si ustedes usaran la calculadora y pusieran 5 dividido 0, 10 dividido 0, 800 dividido 0, les va a saltar error. No se puede dividir por 0. Por eso el denominador nunca puede ser 0. A sobre B. A, el número de arriba, es el numerador. Y el número de abajo, B, es el denominador, ¿sí? Y recordamos, B tiene que ser distinto de 0. La expresión decimal de un número racional es el cociente entre el numerador y el denominador. A ver, en palabras más fáciles. Si yo quiero convertir una fracción, un número racional, en decimal, en expresión decimal, tengo que hacer la división. Cociente, recuerden, es división. La división entre el numerador y el denominador. Por ejemplo, acá el numerador es 5, el de arriba, y el denominador es 4. Está bien, el denominador es distinto de 0, como nos dice acá. Si queremos expresarlo en número decimal, tenemos que hacer 5 dividido 4. Empezamos a hacer la división, 1 por 4, porque el 4 entra una vez sola dentro del 5. 1 por 4, 4, al 5, 1. Como no me alcanza para dividir el 1 entre 4, entonces bajo un 0 y pongo la coma. 10 dividido 4, el 4 entra dos veces en el 10, así que me da 2 por 4, 8, y al 10, 2. Bajo otro 0, pero ya no pongo coma porque ya está acá puesta. Y ahora 20 dividido 4 es 5. 5 por 4, 20, al 20, 0, y ahí termina la cuenta cuando llego al resto 0. Me quedó el número decimal 1,25. Es decir, 5 cuartos es lo mismo que 1,25. Acá está expresado como fracción, acá está expresado como expresión decimal. Sin embargo, ambas expresiones en fracción o número decimal son números racionales. ¿Por qué? Porque la definición dice que un número es racional cuando se puede expresar como cociente entre dos números enteros. Al 1,25 lo puedo expresar como un cociente entre 5 y 4. ¿Sí? Por eso es racional. Como les dije, habíamos visto hasta el año pasado los números naturales con N mayúscula, que son los números que se usan para contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Otro ejemplo es el 53, el 100, el 231 y así puedo poner un montón de ejemplos porque es un campo infinito, no termina nunca. A los naturales le agregamos el 0 y los números negativos y conformamos el campo numérico de los enteros, que acá marco en un círculo naranja. Entonces, como les dije, junto con los naturales también son enteros, le agregamos el 0 y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 49, menos 95, menos 15, menos 305, menos 2000, y puedo poner 1.000.000 de ejemplos más. Son infinitos los números enteros también. Y tenemos el campo de los enteros con Z mayúscula. Y ahora estamos viendo un nuevo campo numérico que encierra a los otros dos, que son los racionales con Q mayúscula. ¿Y quiénes son los racionales? Todo número que se pueda expresar como cociente entre dos enteros o como fracción. Las positivas las vieron el año pasado y ahora el campo de los racionales queda completo con las fracciones negativas.
¿Sí? Acá hay un ejemplo, 2/5, fracción positiva, menos 1/4, número racional negativo, menos 0,5, y ustedes me dirán, pero no es una fracción, pero se puede expresar como fracción. Ahora vamos a ver cómo pasábamos de decimal a fracción. 10,4 tampoco es fracción, pero lo puedo expresar como una. Menos 12 tercios, que sí es fracción. 2,45 lo puedo expresar como fracción. 10/5 es fracción positiva. 1,6 lo puedo expresar como fracción. Y así podría poner un montón de ejemplos más. Entonces, ¿los números naturales también son racionales? Sí, lo son. ¿Por qué? Acá pongo ejemplo de 3 números naturales, 1, 6 y 50. La definición de números racionales decía que todo número es racional si yo lo puedo expresar como el cociente o la división entre dos enteros. Entonces, pongo la raya de fracción al 1. ¿Por quién lo voy a dividir para que me dé 1? Por 1. 1 dividido 1 me vuelve a dar 1. Es decir, que al 1 acá lo expresé como fracción, 1 sobre 1. Al 6. Lo puedo dividir por quién para que me vuelva a dar 6. Por 1. 6 sobre 1, 6 dividido 1 me da 6. Es decir, que al 6 lo puedo expresar así o como fracción. 50, ¿quién pongo de denominador para que me dé 50? 50 dividido 1 es 50. Entonces el 50 se puede expresar así o como fracción con un 1 abajo. Es decir, que todos los números naturales se pueden expresar como fracción si les coloco un 1 debajo. ¿Sí? Ahora, ¿los números enteros también son racionales? Sí. ¿Por qué? Porque los puedo expresar como fracción, como el cociente de dos enteros. Por ejemplo, el menos 1 lo puedo expresar como menos 1 sobre ¿quién? Para que me vuelva a dar menos 1. Sobre 1. Menos 1 dividido 1 me da menos 1 con su signo. Ahora, a menos 49. ¿Qué le coloco en el denominador para que la cuenta de división me dé menos 49? Un 1 también. Menos 49 dividido 1 es menos 49. Y al menos 2000, también un 1. Menos 2000 dividido 1 es menos 2000. Por lo tanto, todo número entero, que yo lo veo así escrito, también es una fracción si le coloco un 1 abajo. El 1 está, pero no se escribe, no es necesario escribirlo porque fíjense, la cuenta, menos 2000 dividido 1, me da menos 2000. Entonces es innecesario escribir el 1 abajo. Pero sepan que todo número natural o todo número entero tiene un 1 debajo. Ahora, ¿los números decimales son racionales? Sí. Ahí puse dos ejemplos. Como ya les dije, los puedo convertir en fracción. Esto lo vieron el año pasado con números decimales positivos. Acá yo agregué un ejemplo negativo para que vean que es lo mismo, pero le agrego el signo menos. ¿Cómo se convertían en fracción? Un pequeño repaso. Como es negativo, ya coloco el menos. La raya de fracción y en el numerador era colocar todo el número sin su coma. Es decir, 0,55, pero como el 0 no tiene sentido adelante, pongo 55. Y en el denominador ponía un 1 y ceros. ¿Cuántos ceros? Dependiendo la cantidad de decimales que tengo, es decir, números después de la coma. ¿Cuántos números después de la coma hay? 1, 2 números. Entonces pongo 1, 2 ceros. Y me queda 55 sobre 100. Ahora, 10,4. En el numerador voy a poner todo el número sin la coma. O sea, si me olvido de la coma, tengo 104. Y en el denominador, un 1 y ¿cuántos ceros? Me fijo, tengo un solo número después de la coma, por lo tanto va un solo cero. Y así me quedaron expresados como fracción, es decir, como el cociente de dos números enteros. Por lo tanto, son números racionales. Representación. ¿Cómo representar una fracción en gráfico? No en la recta numérica, eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Si yo quiero hacer la representación gráfica, tengo que tener en cuenta que al entero lo voy a dividir en partes. Por ejemplo, yo acá tengo un entero, lo hice en forma de rectángulo, se puede hacer en forma de círculo o en forma de lo que quieran. Lo voy a dividir en partes. ¿En cuántas partes?
en la cantidad de partes que me indica el denominador, que en este caso es 6. Entonces lo voy a dividir en 6 partes que tienen que ser iguales. Ustedes usen los cuadraditos de la hoja. Y regla. Fíjense que al rectángulo, que era mi entero, lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Ahora, de esas partes voy a pintar o voy a considerar ¿cuántas? La cantidad que me indica el numerador. 4 partes tengo que pintar. 1, 2, 3, 4. Y ahí tengo la representación gráfica de 4 sextos. Ahora, si yo tengo este entero dividido en ¿cuántas partes? Estoy haciendo el paso inverso. En vez de tener la fracción y representarla, tengo la representación y quiero la fracción, el número racional. A mi entero, que sería el rectángulo grande, lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Entonces, ese 9, ¿dónde va? En el denominador. Ahora, de esas 9 partes, fíjense que hay 3 partes pintadas. Entonces, ese 3 representa el numerador. En resumen, a mi entero lo divido en la cantidad de partes que me indica el denominador. Y pinto o considero solamente la cantidad que me dice el numerador. Y ahora tenemos la fracción 5 cuartos. Tenemos que representarla gráficamente. Dibujo el entero, que como les dije puede ser en forma de rectángulo, en forma de círculo, como quieran. Y ahora vamos a dividirlo en cuántas partes iguales, en 4, porque el denominador es 4. Y de esas 4 partes tenemos que pintar 5, porque el numerador me lo indica. 1, 2, 3, 4. No me alcanza. Necesito pintar 5. Entonces no voy a dibujar una partecita más. Voy a dibujar otra vez el entero, ¿sí? Y lo vuelvo a dividir en 4 partes. Y de esas 4 pinto una más. Y ahora sí tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas, como me indica el numerador. Fracciones. Se clasifican en propias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Otro ejemplo, 3 es menor que 5. 10 es menor que 25. Impropias, al revés de las propias, el numerador es mayor que el denominador, como el ejemplo que acabamos de graficar, 5 cuartos. 5 es mayor que 4. 3 medios, 3 es mayor que 2. 30 cuartos, 30 es mayor que 4. Y aparentes, 4 medios o 10 quintos, por ejemplo, pero hay muchos ejemplos. ¿Por qué son aparentes? Porque aparentan ser fracciones, pero se pueden escribir como número entero. ¿Como qué número entero puedo escribir 4 medios? Y resuelvo la división y me queda 4 dividido 2 es 2, es un número entero. 10 dividido 5 es 2, es un número entero. Justo acá elegí dos ejemplos que me dan lo mismo, 2. Otro ejemplo podría ser 15 quintos. 15 dividido 5 me da 3. ¿Sí? Son fracciones que si resuelvo esa división me queda un número entero. Con las impropias y las propias no pasa, porque 1 dividido 2 me va a quedar 0,5. 3 dividido 5 y 10 dividido 25 me dan 0, y decimales. Las impropias me dan 5 dividido 4, 3 dividido 2, 30 dividido 4, me dan 1, algo, 2, algo, 3, algo, ¿sí? Ninguna me daba un entero. Acá 4 medios, como les dije, me da un entero, que es 2, y 10 quintos también 2. Número mixto. Las fracciones impropias se pueden convertir en número mixto. Solo las impropias, las propias no y las aparentes tampoco. Entonces veamos un ejemplo de fracción impropia. 5 cuartos. ¿Es impropia? Sí, porque el numerador es mayor que el denominador. Si yo la quiero convertir en número mixto, tengo que hacer la división. 5 dividido 4. 1 por 4, 4. Al 5, 1. Y listo, la termino ahí. No la tengo que seguir. Solo una vez divido. Y ahora voy a tomar estos números que yo marqué con color
para formar el número mixto. Número mixto es aquel que tiene una parte entera. La parte entera está representada por el resultado de la división, un 1 en este caso, y una fracción al lado más chiquita, cuyo numerador va a ser el resto, que está ahí en amarillo, de esta división, 1 en este caso, y el denominador es el mismo que tenía la fracción original, 4, el número por el cual divido al 5. Ahí tengo mi número mixto. Fíjense que tiene una parte entera y una fracción pegadita. 30/8. ¿Es fracción impropia? Es la pregunta que me tengo que hacer antes de convertirla en número mixto. Sí, porque el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, puedo hacer la división. 30 dividido 8. ¿Cuántas veces entra el 8 en el 30? 3 veces. 3 por 8 es 24. Al 30, 6. Y ahí corto la división, no la continúo. Entonces, ¿quién voy a colocar como parte entera del número mixto? El resultado, que es 3 en este caso. Y la fracción que pongo al lado va a tener como numerador el resto, siempre el resto, que en este caso es 6. Y como denominador, 8, el mismo que tenía la fracción de la que partí, el número por el cual divido al 30. Y ahí tengo mi número mixto. Parte entera y parte fraccionaria. Parte entera y parte fraccionaria. Y la parte entera se suele escribir más grandecita. Ahora vamos en el proceso inverso. Paso de número mixto a fracción impropia. ¿Cómo me doy cuenta si es un número mixto? Porque tiene un número más grande y una fracción pegadita. Un número que se suele escribir más grande, que es el entero, y una fracción pegadita. Vamos con el primer ejemplo. Para convertirlo en fracción ya pongo la línea de fracción y les voy a mostrar qué va en el denominador y qué va en el numerador. En el denominador es fácil, pongo lo mismo que tiene la fracción del número mixto, 4 en este caso. Y en el numerador tengo que hacer un par de cuentas. A el denominador 4 lo multiplico por la parte entera, 4 por 1. Y a ese resultado le voy a sumar el numerador. Es decir, lo que hago es 4 por 1 más 1. 4 por 1 es 4, más 1, 5. Entonces en el numerador me queda 5. El denominador no pasa nada, lo mismo que tenía, 4. 5 cuartos. Y si se fijan, es la misma fracción que en la diapositiva anterior, que yo les mostré cómo convertirla en número mixto, haciendo la división de 5 dividido 4, y van a ver que llegamos a este número mixto. Acá les mostré el proceso inverso. Este ejemplo de número mixto también está en la diapositiva anterior. Les voy a mostrar cómo convertirlo en fracción. Pongo la línea de fracción y en el denominador va el mismo que ya está acá, 8. Ahora empiezo a hacer unas cuentas para conseguir el numerador. Al 8 lo multiplico por la parte entera, que es 3. 8 por 3 y le sumo el numerador. 8 por 3 más 6. Me va a quedar 8 por 3, 24, más 6 es 30 en el numerador y en el denominador mantengo el 8. Y listo, ahí tengo mis dos fracciones impropias. Convertí los números mixtos en fracción impropia. Les explico entonces el ejercicio 5. Nos dice que unamos las expresiones equivalentes. Por ejemplo, si tengo una fracción impropia, la voy a convertir en número mixto. Fíjense que tengo fracciones o números mixtos. Fracción impropia, número mixto, número mixto. Y acá tengo también fracción impropia, número mixto, fracción impropia, número mixto, fracción impropia. Entonces, tengo que o pasar los números mixtos a fracción y ver si está acá su fracción correspondiente. Por ejemplo, este número mixto lo convierto en fracción impropia y tengo que unirlo con la fracción si la encuentro acá. Y si no, convierto la fracción en número mixto y busco a ver si el número mixto es alguno de los que tengo acá. O también puedo convertir estos. De fracción lo paso a número mixto o de número mixto a fracción y me fijo si está acá la equivalente.
la que le corresponde, y 1. No solamente unan, por favor también tiene que estar el procedimiento, el paso a paso. El ejercicio 6 nos dice que expresemos como fracción irreducible. 15 minutos de 1 hora. En el denominador voy a colocar el total, el entero. ¿Quién es el entero acá? La hora. ¿Cuántos minutos tiene 1 hora? 60 minutos. Entonces, 60 va a ser mi denominador. Y de esos 60 nos dice que tomamos 15 minutos. Entonces, el numerador es 15. Acá nos dice el B, 8 horas de un día. Tomo 8 horas de un día que ¿cuántas horas tiene? Eso es el entero, las horas del día. Y así con cada uno de los ejercicios. Exprésalos en fracción, luego simplifica hasta que sea irreducible. Yo elegí el C para mostrarles cómo se hace. Ya les mostré cómo se pasa a fracción, un número decimal. Esto es repaso del año pasado. Como es negativo, ya coloco el menos y la raya de fracción y empiezo a trabajar. Para el numerador, me olvido de la coma y pongo el número 102 en este caso. Y para el denominador voy a poner siempre un 1 y ceros. ¿Cuántos ceros? Cuento los decimales. 1, 2. Entonces 2 ceros. Y listo, ahí lo convertí en fracción. Pero a mí me dice que simplifique hasta que sea irreducible. ¿Qué significa irreducible? Que ya no lo puedo seguir simplificando. ¿Y qué era simplificar? Simplificar es dividir numerador y denominador por el mismo número. Es decir, que si yo arriba divido por 5, por ejemplo, abajo tengo que dividir por 5 también. No puedo dividir por otro número. Entonces, ¿por quién puedo dividir al 102? Acá me tengo que acordar de los divisores. Divisiones que me den un número exacto, con resto 0. 102. Termina en número par. Entonces lo puedo dividir por 2. ¿Y al denominador lo puedo dividir por 2? Sí, termina en 0, que es par. Entonces, voy a dividir por 2 arriba y abajo, que es lo que me dice la regla de simplificación. Por el mismo número tengo que dividir. 102 dividido 2, el resultado lo coloco, me da 51. Y 100 dividido 2 me da 50. Listo. Terminó ahí y me fijo, ¿puedo seguir dividiendo por algún número? Recuerden que si vuelvo a dividir por 2, acá también por 2. Si divido por 3, acá también divido por 3. 51 es un número primo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo es divisible por 51, por sí mismo, o por 1. Y el 50 es divisible por 2, pero el 51 no. Entonces no puedo acá dividir por 2, si acá no puedo dividir por 2. Por lo tanto, ahí termina mi simplificación. Es irreducible. Irreducible porque no se puede seguir simplificando. Y listo. Lo dejo así expresado. Eso tengo que hacer con cada uno. Con cada número decimal lo convierto en fracción. Tengan en cuenta que si es negativo, la fracción también va a ser negativa. Y lo simplifico hasta que no se pueda más y ya sea irreducible. Representación en la recta numérica. Tengo un número decimal. Quiero representarlo en la recta numérica. Si es número decimal es más fácil representarlo. 2,5. Estoy justo en la mitad entre el 2 y el 3. Entonces busco esa mitad entre el 2 y el 3 y justo en el medio tengo al 2,5. Ahora tengo que representar menos 5 tercios. Tengo dos maneras. O lo convierto a número decimal y después lo represento en la recta. O agarro la recta numérica, ubico el 0, ubico los demás números que me hagan falta, todos los que me hagan falta. Yo acá la hice cortita porque fíjense que yo me voy a ir dando cuenta ahora que solo me hacían falta poquitos números. Sí o sí tengo que poner los números, no dejar las rayas y no completar. Entonces acá puse los negativos hacia la izquierda, los positivos hacia la derecha, esto ya lo hemos visto. Y me fijo en el denominador, que es 3. Entonces a cada unidad, a cada entero, lo voy a dividir en 3 partes, o en la cantidad de partes que me diga el denominador. Como el denominador es 3, lo divido en 3 partes. 3 partes iguales. Fíjense que acá 1, 2,
3 partes iguales me quedaron. Y sigo dividiendo a cada unidad en 3. 1, 2, 3 partecitas. Y si quisiera dividir esta, también tengo que marcar las rayitas para que me queden 3 partes iguales. ¿Por qué solo a la parte negativa? Porque la fracción es negativa. Entonces, la parte positiva no me va a servir. Y ahora que dividí en 3 partes iguales, tengo que pintar ¿cuántas? 5. Y donde caiga en la parte 5, tengo mi fracción. Entonces, me paro en el 0 y de las 3 partecitas que marqué empiezo a contar. Una partecita, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ahí marco mi punto, mi fracción menos 5 tercios. Está en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me paré en 0 y conté 1, 2, 3, 4, 5 partes de todas las que marqué.